Dios te bendiga, amados hermanos. Hoy en tu programa matutino, instruido por el Espíritu Santo de Dios, traemos un tema muy poderoso: la lengua, el portal del cielo a la tierra, de lo espiritual a la tierra. Así que no te puedes perder esta palabra que serán de mucha edificación. Y esto Dios me lo reveló en la intimidad y me hizo entender muchas cosas que yo sé que desde hoy tu mente, tu estilo de guerrero cambiará a unos niveles sorprendentes. Así que, amados hermanos, rápidamente vamos a leer las Sagradas Escrituras, ya que las Sagradas Escrituras es la guía para nosotros poder guiarnos en esta tierra. Así que vamos a leer la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leamos Proverbios 18:21. La lengua tiene poder sobre la vida y la muerte. Aquellos que la gobiernan han de comer su fruto. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, porque tus palabras son vivas y eficaz, más cortantes que espada de doble filo, Señor. Así que entramos en este hermoso tema. Recuerda, la lengua es el portal de lo espiritual. Y vamos a coger una hermosa historia de el Nazareno, del Rey de Reyes y Señor de Señores, que le comunica a los discípulos y le deja entender este misterio. Dice la palabra de Dios que Jesús le habla a los discípulos, que los discípulos estaban limpios porque la palabra de Jesús lo hubiese limpiado. Y una característica que menciona Jesús, que él dice: mi palabras son espíritu y son vida. Cuando habla que son espíritu y son vida, es que la palabra que provienen de la boca de Dios dan vida, levantan, exhortan, resplandecen, hacen sanar. Entonces, cuando habla de palabra, tenemos que entrar un poco a la antigüedad. Y es que las palabras son la expresión del corazón. Desde muchos tiempos antiguos se ha usado este lenguaje de comunicación, de comprensión entre dos individuos. Aparte de dos individuos, se ha usado también para los espíritus, tanto bueno como malo, comunicarse a esta tierra. Ahora bien, ¿cómo Adán y Eva y toda la creación y este hermoso plano no pertenece a nosotros? Y dice que todo fue sujetado debajo de vuestros pies. Entonces nosotros con la boca tenemos legalidad en esta tierra. Legalidad para hacer, legalidad para deshacer. El mismo Jesús le dice estas palabras a Pedro. Dice que lo que atare Pedro en la tierra será atado en los cielos, y que lo que desatase en los cielos, en la tierra, será desatado también en los cielos. Miren el poderío que contiene la palabra de Dios. La palabra, tus palabras, lo que tú hablas. Hoy tú vas a entender por qué hay proyectos que no te funcionan. Hoy tú vas a entender por qué hay espíritus que te maldicen. Hoy tú vas a entender por qué Satanás tiene que usar obreros que sean humanos para poder enviarte dardo, para poder enviarte espíritu para que te destruyan. Mi alma alaba la gloria. Y cuando Jesús hace esta referencia, que sus palabras son vida, y en una referencia dice: miren la palabra de Dios, cómo está viva y está obrando. A donde quiero llegar más profundo es donde Jesús dice que de una fuente no pueden manar dos aguas. Cuando habla de dos aguas, está hablando del reino de las tinieblas en forma negativa y del reino de la luz. Lo podemos ver cuando dice la palabra de Dios que la serpiente, el dragón escarlata, arrojó agua de su boca. Mi alma te alaba, en contra de la mujer. Agua, se refiere espíritu maligno a este plano. Dice la palabra de Dios que también que
la voz de Dios es como agua que se precipita. O sea, el agua. Cuando habla de agua, habla de movimientos espirituales. Luego hablaremos del misterio del agua. Entonces, fíjese bien que dice que de una fuente no puede manar dos aguas. Ahora bien, cuando la Biblia se refiere a fuente, se refiere a ti y a mí, que nosotros somos la fuente para emanar la vida aquí en la tierra. Y también el enemigo usa a la persona para emanar la muerte en este lugar. Y en muchas ocasiones, como Dios no conoce que somos fuente, la Biblia habla: levantad vuestra cabeza, oh puertas eternas, y te alumbrará el Rey de Gloria. Cuando habla levantad vuestra cabeza, puertas eternas, es que nosotros somos una puerta, una fuente, pero esa puerta solo se activa con el hablar, con la boca. Solo se activa ser puerta con la boca. Cuando tú hablas, entonces se manifiesta lo divino en la tierra. Cuando tú profetizas, se manifiestan cosas ocultas. Y en mucha ocasión, Dios envió a su profeta. Y dice que agarró a Ezequiel y le dijo: profetiza sobre los huesos secos y esos huesos vivirán. Porque Ezequiel estaba en el estado que él era una fuente de vida. A ser una fuente de vida, cuando Ezequiel hablara, iban a pasar aquí a este plano multitudes de ángeles a darle vida a esos huesos secos, a darle vida a esas personas que estaban secas espiritualmente. ¿Por qué Dios le dice profetiza? Porque Él es una puerta. Y como Él es una puerta, entonces lo celestial, el agua positivo, mana de Él, mana de su interior. Ahora bien, como conocemos que en distintos departamentos de la Biblia habla de profetas que sanaron, hablan de profetas que profetizaron, habla de un profeta que detuvo el agua por muchísimos tiempos, y ese es el profeta Elías, porque él era una fuente. Y todo lo que tú declares con tu boca, así se establecerá. Si tuviera fe como un grano de mostaza. Entonces, si tú tienes fe, tú recuperas la autoridad que se le fue dada a Adán. Adán tenía una autoridad de organizar todo en la tierra, de supervisarlo todo, de dar orden y decreto. Adán no tenía que ir. Solo Adán declaraba la palabra y se ejecutaba. Esto está muy profundo de parte del Señor. Y por eso a veces el enemigo tratará de bloquearte, tratará de que tú profetices sobre ti mismo, de que tú digas: yo soy un fracasado, yo no sirvo, yo no sé hacer bien las cosas, yo intento y nunca se hace. Cuando tú hablas todas esas palabras, tú estás trayendo el otro reino de la tiniebla a este plano. Hay espíritus que no tienen legalidad de estar en esta tierra, pero lamentablemente hay seres humanos que le han abierto las puertas a esos demonios. Le han abierto las puertas porque están manando dos aguas. Dice: de una fuente no pueden manar dos aguas. De una fuente no puede manar bendición y luego maldición. Debe manar una sola fuente. Y como el Señor conoce todas estas cosas, exhorta a cada uno de los creyentes: como tú, una criatura que Dios creó, la maldice. Entonces luego con tu boca también bendice. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y en una ocasión, esto está muy poderoso y muy profundo de parte del Señor. En una ocasión, en la palabra de Dios, nos enseña que Jehová habla y le dice: profetiza a Ezequiel. Y en esta ocasión me llama mucho la atención porque de Ezequiel dependía de que esos huesos viviesen. La mayoría de milagros que Jesucristo hizo fueron a través de palabra. Y esta ocasión, Jesús hace un milagro muy sorprendente. Y voy a hablar de las legalidades que tienes en el mundo espiritual. Y lo sorprendente era que llega una persona y le dice a Jesús: Jesús, mi criado está enfermo, casi muriendo. Y Jesús le dice: vamos, vamos hacia donde está él.
Pero esta persona le dice, no es necesario, yo no soy digno de que vayas a mi casa. Y le dice, solo declara la palabra y mi criado sanará. Y el misterio no se encuentra allí, se encuentra en que él le dice que él está sujeto a autoridad y que él tiene súbditos que le obedecen. Y que cuando él dice vayan, ellos van. Y cuando él dice hagan, ellos hacen. Y el misterio está que Jesús le dice, wow, ni en todo Israel he encontrado tanta fe. Y Jesús desató la palabra y a la misma hora que Jesús desató la palabra, entonces el criado se sanó. Mi alma alaba la gloria. Pero fíjate bien, ahí él está diciendo que las palabras de Dios no estaban vacías, que hay un ejército de parte del cielo, mi alma alaba la gloria, que secunda todo lo que tú hablas cuando tú estás bien de parte de Dios. Mi alma alaba la gloria. Hay un ejército del cielo que va a secundar toda palabra. Mi alma alaba la gloria. Por eso que la palabra de Dios es tan viva. Y cada vez que tú desatas una palabra, cada vez que Adán desataba una palabra en la tierra, los ángeles estaban para obedecer esa palabra sujetada, porque Dios todo lo sujetó debajo de los pies de Adán. Y para ver una manifestación de lo que Adán hablase y fuese sujetado, tenía que tener personas a su disposición, que son los ángeles. Por eso los ángeles se presentan como consiervos de nosotros, dando a entender que tú tienes un ejército de ángeles, que lo que tú desatas, ellos de parte de Dios le obedecen a Dios, inmediatamente se ejecuta. Aleluya, mi alma alaba la gloria. Lo que te estoy diciendo, que hay cosas que tú debes de declarar. Hay cosas que, aunque tú veas lo contrario, aunque tú veas Lebo Shail, aunque tú veas que las cosas están difíciles, debes de abrir tu boca para declarar. Porque en una ocasión me tocó pelear con un demonio. Y yo sé que él me decía de su palabra cosas destructivas. Y cuando él me decía esa palabra, yo veía que de la multitud que andaba conmigo, caían. Y cuando yo le decía, tu estado y tu reino caerá, entonces caían de los demonios que andaban con él. Y entramos en un pleito de palabras. Él me dice y yo te digo, y cada vez que yo le decía, se caían de lo de él, y cada vez que él me decía, se caían de lo mío. Porque nosotros no andamos solos, nosotros no estamos solos. Tenemos ángeles a nuestra disposición. Ángeles que cuando nosotros hablamos, nuestras palabras son secundadas. Por eso tiene que tener cuidado entre maldecir y bendecir, porque se puede efectuar rápidamente y una alma morir sin el tiempo establecido. Y también cuando tú maldices, proviene de ti otra fuente, que son los espíritus, mi alma te alaba, que pasan a través de ti a este plano. Ahora quiero, wow, mi alma alaba la gloria. Esto está muy poderoso. Quiero entrar en materia con esto, que de una fuente no puede manar dos aguas. Dice la palabra de Dios para que ustedes vean, porque tenemos un ejército a favor de nosotros. Por eso es que la palabra está viva, porque no estamos solos. Si no fueran palabrerías vacías, inservibles, que cayeran al suelo. Pero como no estamos solos, lo que tú hablas se manifiesta. Incluso la física cuántica dice que la materia reacciona a nuestro pensamiento. Y como reacciona a nuestro pensamiento, porque nosotros tenemos legalidad sobre ella. El agua, la materia, todo reacciona a nuestro pensamiento. Imagínese a nuestra palabra. Y fíjense bien, en una ocasión, yo sé que esto le va a llamar la atención y lo va a sacudir en el espíritu. En una ocasión dice que Eliseo lo tenían rodeado. Y dice que lo tenían rodeado y su siervo Giesi estaba un poco asustado. Y estaba un poco, Señor, nos tienen rodeado, afanado. Señor, esto, ay, nos van a matar, etcétera. Estaba un poquito en temor. Y Eliseo, dice la palabra de Dios, que Dios le dice, o sea, que Eliseo le dice a Dios, ábrele los ojos a este siervo para que vea.
Y dice que cuando el siervo abrió los ojos, vio gente de a caballo. Vaya la maufalima utari. En sabracatoroboshelimawa. Que esa gente de a caballo, que eran ángeles, el ejército del cielo, ángeles, mekoa shalima, tú no estás solo. Oye, Dios te dice hoy, tú no estás solo, solo habla la palabra. Y dice la palabra de Dios, hermano, que cuando Eliseo le dijo, lastímenlo con una ceguera, dice que a todo el ejército que venía en contra de Eliseo fue cegado. Mi alma alaba la gloria. Bendito es el Cordero de Dios. Hoy Dios está desatando misterios fuertes. Tú no estás sola. Tu palabra tiene vida porque hay ejército del cielo alrededor de ti. Y cada vez que tú te consagras, cada vez que tú le buscas, hay ángeles que te se son asignados. Cuando Jesús desata la palabra, le dice, Lázaro, sal de la cueva. ¿Ustedes creen que la palabra estaba vacía? No. La palabra era secundada por los espíritus del cielo, por los ángeles, bajo el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo usa los ángeles, usa la creatividad y comenzó a crear los músculos. Entonces, ¿qué te digo con esto? Estamos en esta fase. El por qué cuando tú hablas se manifiestan las cosas. Cuando Dios le dijo, sécate higuera, esa palabra no estaba muerta, estaba secundada por los ángeles. Porque bien le dijo el siervo, solo desata la palabra y mi criado sanará, porque yo estoy sujeto a autoridad y tengo gente bajo mi autoridad, que cuando yo hablo, ellos obedecen. Cuando yo digo, hagan esto, ellos lo hacen. ¿Entiendes? Entonces, por eso en una ocasión, unos de los discípulos, porque ellos comenzaron a predicar el evangelio, y de repente ellos veían que miles de personas se convertían. Y miles, y ellos dejaban de predicar, y ellos veían, wow, tantas personas que se están convirtiendo. Y ahí donde dice, el discípulo dice, miren, la palabra de Dios está viva y está obrando. Aparte de que está viva, estaba obrando, estaba trabajando. Mientras los discípulos estaban descansando, esos ángeles estaban ayudando a la palabra. La palabra de Dios está viva, la palabra es el poder de Dios, es el verbo. La palabra no está muerta. Hay palabras que se te fueron dadas, que no están muertas, están vivas, porque la lengua es un portal. Y cuando es un portal, hay cosas del reino de los cielos que se establecen a través de la lengua. Lo que tú declares, eso será. Y lo podemos ver en Proverbio. En Proverbio dice que de la abundancia que habla el hombre, de eso se llenará su vientre. La palabra no es tan vacía. La lengua es un portal. Mi alma alaba la gloria. ¿Por qué ustedes creen? Dice la palabra de Dios, hablando de la lengua, que el que refrene su lengua es varón perfecto. Pero en el término de refrenar su lengua, es cuando la lengua está calentada por los demonios, por el infierno. Dice la palabra de Dios que la lengua es influida por el infierno, inflamada por el infierno. ¿Por qué a los infiernos le encanta inflamar la lengua? Porque cuando tú hablas palabra despectiva, palabra de maldición, la palabra maldecir, tiene que ver con hablar mal. No es nada más te maldigo, no. Cuando tú hablas mal de un proyecto, cuando tú hablas mal de un hermano, cuando tú hablas mal de la iglesia, cuando tú hablas mal de cualquier cosa, cuando tú maldices lo que Dios te da. Wow, este celular no sirve. Wow, esta casa no sirve. Todo eso tú envías demonios a este plano que luego te hacen la guerra. Y el celular se te cae y se te rompe. Y el celular no sale de una y no sale de otra. Y esto, etcétera, 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 etcétera. Había un amigo mío que la guagua se le dañaba a cada rato. A cada rato, a cada rato. Y él decía, esta guagua no sirve. Yo le dije, varón, ahora voy a hacer una oración. Y te pido que renuncie a toda palabra que tú hayas dado en contra de la guagua.
Le dije, Padre, en el nombre de Jesús, ya esta guagua no se va a dañar más. Cuando yo hablo esa palabra, el que sale, el poder de la palabra, es secundada por ángeles, hermano, y no se le ha vuelto a dañar. Que sepa, yo no se le ha vuelto a dañar, porque él no me ha vuelto a decir que se dañó la guagua. Y acá rato lo veo con la guagua, contento, tranquilo, porque lo que tú hablas es secundado. Las maldiciones que él le estaba echando a la guagua eran demonios, ¿entiendes? Ahora te voy a aplicar este misterio muy profundo. Y tú te preguntarás, ¿por qué hay un dicho, por lo menos en República Dominicana, no sé si en otro país, hay un dicho que dice que lo que se habla no se da? Aquí en República Dominicana está ese dicho. Pero yo nunca hubiera pensado en esto hasta que el Espíritu Santo me trajo la revelación. Y es que cuando tú hablas tu proyecto, tú lo cuentas a alguien, ese alguien, aparte de que a veces duda de ese proyecto, a veces te dice, sí, wow, ese proyecto, pero te lo está diciendo con otra intención. Y cuando te lo dice con otra intención, trae espíritu a este plano que luego te atacan el proyecto y el proyecto no se te da. Y aparte de eso, esa persona va a donde otra persona. Oye, fulano va a hacer esto, él cree que esto y que esto y que esto, y te llenan de maldiciones, te llenan de espíritus que luego te atacan el proyecto. ¿Por qué Jesús agarró? Va a haber milagros que tú no lo vas a poder hacer delante de la gente. Por eso Jesús sacó a la gente cuando iba a efectuar el milagro de la samaritana. De la samaritana no, iba a efectuar el milagro de la hija de Jairo, que le dijo Talita Kumi. ¿Por qué Jesús sacó? Porque la gente está diciendo, mira, ya está muerta, ya no vale la pena, su duda estaban trayendo espíritu. Y el Señor lo sacó. Le dijo, Talita Kumi, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. Entonces hay veces que tú te has iniciado proyectos, has iniciado cosas de parte de Dios y lamentablemente lo has contado. Y cuando lo cuenta, la gente comienza a hablar. A veces te dicen, no, no haga esto, no haga lo otro, por esto y 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 por esto. Entonces vienen espíritu y te nublan el proyecto y no lo puedes hacer. No lo puedes. Eso es bíblico, hermano. Eso tienes que tener cuidado con tú anticipar tus pasos, porque la tiniebla es muy, 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 muy negativa y muy hábil. Y cuando tú se lo cuentas a una persona que no está alineada al propósito, que lo que te va a maldecir el proyecto, hablando mal, no porque esto, no porque lo otro, y se lo cuenta a otro, fulano cree que tiene que tener mucho cuidado, porque de una fuente no puede manar dos aguas, y tiene que tener cuidado. Los proyectos que solo Dios lo sepa, los proyectos que tú hagas solo Dios, porque la persona te maldicen. Maldecir es hablar mal de alguien. Y la lengua es un portal del mundo físico al mundo espiritual. Lo que tú hablas, lo que tú declaras, eso se efectúa. Y el problemita es que lo malo no tiene intercesión. Lo bueno sí tiene intercesión, que los espíritus tratan de que no se cumpla. Pero lo malo, como fuiste tú, que lo dijiste, no tiene intercesión, se cumplen más rápido. Y por eso hoy hay madres. Por eso hoy hay padres que han maldecido a sus hijos. Y yo conozco personas que a familiares le han dicho, tú no vas a salir embarazada. Y esa persona más nunca ha salido embarazada. Porque la palabra fue un espíritu que le agarró, mi alma te alaba, el embrión para que no diera luz. Tienes que tener cuidado, que esto es muy profundo. Cuando alguien te diga algo malo, inmediatamente tú tienes que reprender palabra contra palabra. No acepto eso en el nombre poderoso de Jesús, porque las palabras son peligrosas en el mundo espiritual. Peligrosas. Por eso los proyectos no los cuentes a nadie. Y hermano, hablando de esto, estamos entrando en profundidad. Estamos hablando, ahora vamos a ver este versículo. ¿Por qué los satanistas son usados por el diablo? ¿Por qué Satanás busca a personas para que sean mediums entre este plano y el plano espiritual? ¿Por qué Satanás hace esto habiendo tantos demonios? ¿Por qué tiene que usar a seres humanos? Por lo mismo que le hablé, la legalidad que tenemos de dañar a otro como sanarlo. ¿Entiendes? Dice la palabra de Dios que la boca de los sabios es árbol de vida. Y dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Y en este versículo dice
que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Aleluya, mi alma alaba la gloria. Qué contentura tengo de parte de Dios. Que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del Hades son todos aquellos brujos, satanistas. Mi alma alaba la gloria. Personas que te envían enviación, que te viven maldiciendo. ¿Por qué ellos te viven maldiciendo? Porque cuando ellos maldicen, ellos van reuniendo un ejército cada vez que te maldicen. Y se va cargando la atmósfera y te maldicen y te maldicen y te maldicen. Pero nosotros tenemos una palabra en contra de ella. Lo que se le dio a Abraham. El que te maldiga será maldecido. E inmediatamente cuando ellos pronuncian maldición contra nosotros, inmediatamente se activa una ley en el mundo espiritual que lo maldice a ellos. Y la Biblia por eso dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No van a prevalecer. Lo que te está haciendo la guerra no va a prevalecer si tú te mantienes fiel ante los ojos de Dios y te mantienes andando conforme a sus estatutos. Hoy este tema está muy poderoso y a mí me ha pasado muchas eventualidades conforme a esto. Muchas. He peleado con demonios a través de la palabra. Muchas. He declarado cosas que no están a través de la palabra y lo he visto. Mi alma alaba la gloria. Esto es algo tremendo. La lengua es un portal y dice que inflama la rueda de la creación. Cuando dice que inflama es que la altera la rueda de la creación. ¿Por qué usted cree que Dios le tuvo que salir a Balaam al encuentro? Para que no maldijera al pueblo. Porque si Balaam maldijera al pueblo, iban a venir espíritus de las tinieblas de alta jerarquía, hermano, que le iban a servir de piedra de tropiezo al pueblo de Israel. Por eso Jesús se le apareció el ángel de Jehová, se le apareció con una espada. Y luego allá, cada vez que él quería maldecir, mi alma alaba la gloria, el espíritu no lo dejaba. Y a la tercera vez, cuando él intentó, que se puso en una cumbre, en las alturas, que iba a maldecir a Israel, dice que el espíritu descendió e inmediatamente, en vez de maldecir, bendijo. Mi alma alaba la gloria. Porque lamentablemente si él maldecía, iban a llegar demonios a este plano que no tienen la legalidad de estar aquí. Hay demonios que no tienen la legalidad de estar aquí. Hay demonios que están en un segundo plano. Hay otros que sí. Hay otros que están, pero hay demonios que no tienen legalidad en hacerte la guerra a ti. No tienen la legalidad porque no hay maldición. No hay un motivo de la maldición. ¿Entiendes? Dice la palabra de Dios, así como el gorrión y el nido de su vagar, ninguna maldición provenirá sin causa. Por eso el Espíritu Santo entró en este profeta Balaam y en vez de maldecir, bendijo. Y le dijo, escucha bien, Moab, lo que Dios hará contigo. Y en vez de venir a favor de Moab, la maldición vino en contra. Así que, hermano, tu lengua es demasiada especial para el mundo espiritual, tanto bueno como malo. Y yo hoy quiero que tú hagas esta oración, porque quiero que tú renuncies a toda palabra de fracaso que tú has dicho, a toda palabra despectiva en contra de tus hijos, a toda palabra maligna que has sellado a las puertas que se te van a abrir ahora. Yo quiero que tú renuncies. Yo quiero que tú renuncies ahora a todo eso y le pida perdón a Dios y le diga, Señor, si he hablado alguna palabra que con esa palabra haya abierto puerta, yo te pido que me perdone. Renuncio a toda palabra que yo haya dicho en contra de mi generación, en contra a mi almoja. Esto está muy profundo. Dios me lleva a que te cuente este testimonio. Hubo una mujer que ella era cristiana y eso me lo transmitió un pastor muy querido. Y él dice que de repente la mujer se endemonió y lo llamaron al pastor para saber por qué la mujer estaba poseída.
Y mientras él estaba ministrando liberación a la mujer, porque estaba endemoniada, muchos demonios tenía, él le preguntó al demonio, ¿cómo entraste ahí? Y ella dijo, y el demonio dijo, porque ella dijo que Dios la hubiese dejado sola. Y como ella habló que Dios la hubiese dejado sola, nosotros tuvimos legalidad en esa palabra y entramos. Dice que eran legiones. Por ella proferí que Dios lo hubiera dejado sola. Porque Dios no deja sola a nadie. La Biblia dice que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y cada palabra que tú dices puede afectar el mundo espiritual. Lema Kamausali. Hay gente, Vega Turuashali, Nahandele Maku. Voy a entrar en profecía y voy a comenzar a declarar ahora por el Espíritu. Hay gente que ellos han sido asignados, porque esto también lo pude palpar en una liberación que estaba presente. Hay personas que ellos han sido asignados a pastores, han sido asignados al ministerio de evangelista, han sido asignados al ministerio de adoración. Y ellos han dicho por su boca que ellos no quieren ese ministerio. A mí no me gusta. Yo, pastor, yo me libro. Está loco, eh. Y han dicho palabras despectivas en contra de lo que Dios le asignó. Y en la liberación, hermano, ¿sabe qué aconteció? Que habían demonios que a esa persona le tenían dones cautivos por ella decir que no le gustaba eso, por rechazar la bendición de Dios a través de los ministerios. Así que tiene que tener mucho cuidado. Es que el que refrena su lengua es varón perfecto. Es varón perfecto. Si usted refrenó su lengua, usted es varón perfecto. Tiene que tener mucho cuidado. Ahora voy a hacer una oración. Yo creo que todo lo que tengan ahí, repitan esta oración y luego suelto el otro misterio que falta y termino esta transmisión. Pero, hermano, cierre los ojos a donde creo. Si no puede cerrar los ojos porque está trabajando, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, dador de la vida, Rey de reyes, tú que te sacrificaste en la cruz del Calvario para libertar a los cautivos, para sanar a los enfermos, para libertar a los atados por el enemigo. Señor, yo en esta hora confieso mis pecados y me arrepiento de toda palabra que yo haya dicho de mi boca, que se haya llenado mi vientre. Señor, renuncio a toda palabra de maldición que yo haya dicho en contra de mis hijos, en contra de mi familia, en contra de mi generación, en contra de mi ministerio, en contra de todas las cosas que me pertenecen, tanto del pasado como del presente. Me desligo de ellas, Señor. Señor, y también renuncio a toda palabra que haya recibido de las puertas del Hades, de los obreros y puertas del Hades, que son las personas que hayan hablado de mí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ya usted ha sido liberado de toda palabra que usted haya dicho. Y a donde voy ahora, esto está muy profundo. Yo hasta contento estoy. Siento el respaldo del Espíritu Santo en esta palabra. La Biblia dice que Jeremías comenzó a profetizar de parte de Dios. Y cuando comenzó a profetizar estaba la gloria de Dios en su auge. Aunque las tinieblas y la gente no le creía por las duras que eran las palabras de Jeremías. Yo sé que ellos dijeron que iban a herir a Jeremías de lengua. Mata kabaushem. Eiro bobo jaman bigabausale. Oye, ellos se reunieron entre sí
y dijeron, irámoslo de lengua. Mi alma alaba la gloria. Y dice que se desató un chisme entre el pueblo, hermano, en contra de Jeremías, que Jeremías terminó diciéndole a Dios, ya yo no quiero ministerio, Señor, quítame esto, porque fue tan fuerte la herida. Irámoslo de lengua, porque cada vez que ellos hablaban, Mecoasael, traían espíritu a este plano de tormento que atormentaban a Jeremías, mi alma alaba la gloria. Y Jeremías en una ocasión dijo que él no quería ya, hasta que Dios lo reivindicó y le dio fuerza. Oye el plan macabro, irámoslo de lengua. Que si ahora mismo tú estás pasando por cualquier crítica, no te dejes herir de Satanás. Dice la palabra de los bienaventurados si hablan en ti mintiendo. Tienes que sentirte contento, no te dejes herir por los espíritus que hablan a través de la gente, porque ellos son puertas del Hades. Y las puertas del Hades no prevalecerán, porque Jeremías pudo vencer esa prueba y ellos no prevalecieron. El que prevaleció fue Jeremías. ¿Entiendes? El que prevaleció fue Jeremías. Las profecías de Jeremías prevalecieron. El pueblo fue llevado cautivo. El rey que estaba en tiempo de Jeremías lo matan a sí mismo. Y su esposo y su hijo, mi alma alaba la gloria, fueron llevados a Babilonia. O sea, Jeremías prevaleció. Y hoy yo te digo, toda palabra despectiva, me catarabra como mawale, nensokuatai. Toda palabra despectiva que hayan dicho de ti, que haya dicho en contra de tu ministerio, hoy no la creas. Hoy échale en un zafacón. Mi alma alaba la gloria. De Carabao, Shanamauatare. Pues, estas son cosas muy profundas. Yo tengo una amiga mía que el Señor la tuvo que operar de quites, hermano, porque el esposo quería, mi alma alaba la gloria, que ella tuviera hijo. Y ella dijo, no, Jehová dice que es un año que yo voy a dar a luz. Y él le dijo, pero cuidado si tú tienes quite. Y cuando le digo esa palabra, hermano, se le entró un dolor en la parte pélvica. Y después de ahí ya tenía dolores en la parte pélvica. Y en una actividad, el Espíritu Santo la comenzó a operar. Y ella le preguntó, ¿por qué yo siento ese dolor? Porque te estoy operando de lo quite. Porque el esposo declaró una palabra despectiva. No le acepte a nadie ninguna palabra, ninguna que venga en contra de ti, que quieren turbarte, quieren enfermarte. Hay gente, usted sabe que están enfermos hasta ahora, y él pone una palabra que desató a alguien, una palabra que habló a alguien, una palabra que fue decretada, y hoy están enfermos, porque la lengua es el portal, es uno de los portales del mundo espiritual. ¿Por qué ustedes creen que cuando Job estaba pasando lo que estaba pasando, la mujer la agarró y le dice, maldice a tu Dios y muérete? ¿Usted sabe quién pasó a este plano a través de esa palabra? Satanás. Por eso la mujer dice, aún mantiene tu integridad. Porque Satanás lo que quería era que Job comenzara a hablar cosas malas, comenzara a maldecir, porque el trato era que Job iba a maldecir a Dios en su propia cara, iba a hablar mal de Dios. Ese era el trato, esa era la prueba, hablar la lengua, usar la lengua. Mi alma, ten cuidado, no anticipe tus pasos. Y quiero hablar algo muy profundo a los que están ahí. Ten cuidado con anticipar tus pasos, porque puede ser muy peligroso para el mundo espiritual. El tú decir, mañana voy a hacer esto. El tú decir, mañana voy a hacer lo otro. El tú decir, yo voy a hacer un ayuno. El tú decir, Dios me reveló esto, sin Dios darte la dirección de que lo digas. En tú decir, hermano, fulano esto, yo tengo que hacer esto con fulano. Ten cuidado, porque cuando tú anticipas tus pasos, inmediatamente tú traes problemas, porque los espíritus se mueven en contra de lo que tú dijiste. Y eso me aconteció una vez que estaba orando, y estaba orando en voz alta, pero estaba hablando ante el trono de Dios. Porque cuando tú oras, tú estás hablando ante el trono de Dios. Porque Satanás le dice, él te maldecirá en tu propia cara. ¿Era que Job iba a subir arriba? No. Era que a través de la oración y la comunicación, él lo iba a maldecir. Entonces, cuando tú hablas, el Señor me enseñó, cuando tú oras, tú estás hablando en el trono de Dios.
en el gran trono blanco. Tú estás hablando verdad. Y cuando tú dices, Señor, mañana yo voy a hacer esto para ti, ahí tú no lo cumples. Porque el enemigo se va a encargar de que tú no lo cumplas. Para que tú quedes mal ante el cielo y de allá arriba vengan castigos. Entonces, las oraciones que sean para tú hacer, para tú moverte, no la digas en voz alta. No la digas porque traen problemas. Hay demonios que se levanten para que tú le falles a Dios, para que tú no cumples lo que tú dijiste ante el trono. Señor, yo tengo que visitar a fulana mañana para hablarle de Dios. Si tú lo hablaste en voz alta y viene al otro día guerra para que tú ofendas a Dios con la palabra. Estas son cosas muy profundas que estoy hablando de parte del Señor, instruido por el Espíritu Santo, para que tú te cuides y seas un guerrero que tenga eficacia cuando pelea, que no dé más información de la que debes de dar. El problema es que está dando más información de la que debes de dar y te está causando problemas. En una ocasión, hermano, estaba yo en una cueva orando muchísimo, buscando a Dios como loco, hermano. Los oídos espirituales los tenía abiertos. Yo escuchaba a los demonios, escuchaba reuniones, escuchaba gente que hablaban de mí. Eso es algo tremendo, hermano. Y me recuerdo yo que en una ocasión estoy leyendo y lo que leo no lo estoy hablando, esto, y diciendo mis debilidades, no. Y cuando de repente el Señor me abre los oídos espiritual y veo dos demonios al frente de la cueva, le dice uno al otro, ¿y cómo le vamos a trabajar a este tipo? Así mismo me dijo, a este tipo, ese vocabulario vulgar, a este tipo. Si él ahora está buscando a Dios y no está hablando lo que está recibiendo, no está hablando. Porque hay un versículo bíblico que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y el corazón no es igual que la mente. La mente solo maquina, la mente solo evalúa, la mente solo examina, pero el corazón es que se prepara para ejecutar. Y si el corazón no se ha preparado para ejecutar, todavía no hay nada. De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que tú vas a hacer, en la lengua quiere hablar. Cuando yo tengo un proyecto porque ya tú lo iniciaste o ya tú lo quieres hacer porque salió del corazón. El corazón es para hacer. El corazón es para hacer. La mente no. La mente maquina, piensa, analiza. El que actúa es el corazón. Por eso la Biblia dice, ante toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pero en otra versión dice que ante toda cosa guardada, guarda tu corazón porque él determina el rumbo de tu vida. Entonces los demonios no tienen la cualidad de Dios. Porque la cualidad que tiene Dios dice que Dios escudriña aún lo más profundo del corazón. Y si tú estás preocupado a veces en que yo lo tengo que hablar, para que no. Dice la palabra de Dios que Dios inclinó sus oídos, oye, a la preparación de tu corazón. O sea que cuando Dios te ve preparándote, que cuando Dios te ve que tú vas a hacer algo, ya Él te envía la ayuda. Por eso la Biblia dice que Dios le dice a Daniel, desde el día que propusiste en tu corazón a entender esta cosa, yo he enviado. Y la Biblia dice en el parámetro que Él inclina sus oídos a la preparación de tu corazón para que tú no le dé la gloria a la tierra. Cuando habla para que tú no le dé la gloria a la tierra, está hablando para que tú no digas, no, eso fue por la tierra, eso fue por el trabajo, eso fue por fulana que me bendijo. No, es que inmediatamente tú propusiste tu corazón, ya Dios envía la respuesta. ¿Entiendes? Entonces hay cosas que ya tú la tienes en el corazón y si tú la hablas en la mente, ya Dios la sabe. ¿Entiendes? Ahora, para desatar, mi alma alaba la gloria, no hay algo más poderoso que desatar en las noches. Porque la noche es momento de decreto. Luego hablamos de eso. En la noche cuando tú desatas, los ángeles. Hablé, el que esté entrando a la transmisión ahora, es necesario de que se vaya y le dé repí a la transmisión porque lo que se habló aquí algo muy poderoso. Algo que la gloria de Dios, esta mañana no pude hacer la transmisión como la hago tan temprana, que de 6 a 7, porque tuve un poquito de persecución con el celular. El internet no me quiso funcionar. Entonces tuve que venir un poquito tarde aquí donde mi pastora para poder transmitir. Por internet no me quiso funcionar. Cuando tuve que exponer algo fuerte que a las tinieblas no
le agradan a intercesión. Entonces, fíjate bien, hermano, tiene que tener cuidado con anticipar, porque si anticipa tus pasos, lamentablemente habrá problemas. Le está dando la clave al enemigo para que te destruya. Satanás no sabía de qué árbol Adán y Eva tenían que comer. Y Satanás lo que estaba esperando que Eva hablara para él saber. Al Eva anticipar lo que se le fue dado en el secreto a ella y a Adán, entonces hubieron problemas. Inmediatamente Satanás ya sabía cómo atacarla. Que ella le dijo, oh, con que de todo árbol del huerto no comerás. Porque él estaba pendiente. ¿Y por qué quizá? ¿Y por qué el hombre no ha comido del árbol de Edí? ¿Por qué? ¿Y qué habrá pasado? Porque si no hay ley, no hay pecado. Entonces, al él ve que ya había una ley de que Dios le dijo que no comerá, ya es lo que tiene que hacer, que ella no coma, para que ellos transgriedan. Entonces, anticipar tus pasos como guerrero, lamentablemente, queda nulo, queda muy nulo ante el mundo espiritual. Y hoy tú has anticipado tus pasos demasiadas veces. Tú has dicho, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, eso entre tú y Dios. Ya cuando llegue el día de la manifestación, tú lo manifiestas porque llegó el día. Ya Satanás vio ya que tú lo estás haciendo. Ya no puede hacer nada porque es que tú lo estás haciendo. Ya no hay impedimento porque es que tú lo estás haciendo. Al efectuarlo ya no hay, pero al tú decirlo antes, eso como tú dale tus planes al enemigo. Eso como tú dale tus planes al enemigo. Tienes que tener cuidado. No anticipe tus pasos. Porque la lengua, hermano, mi alma alaba la gloria, Espíritu Santo de Dios. La lengua es el primer portal donde Dios pasa la tierra. ¿Entiendes? Y aparte de ser portal, Dios pasa la tierra, también la tiniebla pasa. Y aparte de eso también, la lengua da las informaciones. Por eso Dios nos caracterizó a algunos, y algunos tienen que pelear por eso, por el don de lengua. Dice que el que habla en lengua habla misterio con Dios. Vega tarabracua yale. Voy a entrar en este misterio y corto. Yo sé que hay muchas cosas que dice que el consejo bueno solo proviene del corazón. Y cuando Dios te da una profecía, cuando Dios te da revelaciones, cuando Dios te da sueños, no lo cuenten. Que eso vino de la profundidad del corazón de Dios. Al venir de la profundidad del corazón de Dios, cuando tú lo hablas, ya tú le estás dando la clave al enemigo para saber cómo Dios va a trabajar contigo. Ten cuidado. Ten mucho cuidado. Así que Dios te bendiga. Dios te bendiga más. Yo sé que este tema es algo muy, muy, muy poderoso y tienes que darle repeat para que puedas entenderlo entero. Que Dios te bendiga y que Dios te bendiga más y que la paz de Dios esté contigo hoy, mañana y siempre. Así que Dios bendiga a todo aquel que se conectó. Dios bendiga a nuestra hermana y hermana Alfonsina. Dios bendiga a Elvira Lunas y Dios bendiga a Noemí Doroteo. Y Dios bendiga a todo aquel que se ha conectado en el nombre poderoso de Jesús, recordándole a cada uno de los que están aquí, compartan esta transmisión, que estas son palabras reveladas diario. Es muy difícil usted encontrar aquí una palabra que no sea revelada, porque Dios a cada rato me da misterio. Y en una ocasión yo le preguntaba a Dios, ¿por qué tú me estás dando tanto misterio? Porque hasta en una noche Dios me revela 3 y 4 cosas. Y después Dios me reveló que yo iba a tener un canal de YouTube y que iba a ser pastor. Y así mismo estoy viendo el cumplimiento. Tengo un canal de YouTube que se pueden suscribir, así mismo Carlos Javier Piñero. Ahí estoy subiendo todos los misterios del Señor. Y los otros días Dios me levantó a las 6 de la mañana y me dijo, a la transmisión, ayúdalos a la transmisión. Y por eso estoy transmitiendo, no es por mi voluntad, sino por la voluntad de Dios. No he venido a hablar lo que yo quiera, sino lo que quiera Dios. Que Dios te bendiga. Este es tu canal matutino instruido por el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.